Yo no sé cuántos alguna vez han leído estos dos libros. En realidad es el libro de Esdras y Nehemías. Tienen nombres un poco raros. Espero que ninguno de los chicos que nazcan le pongan Esdras o Nehemías, porque son dos nombres medio raros que nadie conoce. Sin embargo, Esdras y Nehemías, para aquellos que no lo hayan leído, realmente son dos libros que marcan la historia del pueblo de Dios. Hay pocos libros que con más claridad han documentado un tiempo crucial de la vida del pueblo de Israel. Como ustedes recordarán, hablamos la vez pasada que había dos reinos, ¿se acuerdan? En Israel. ¿Cuáles eran? El reino del norte, que se llamaba más específicamente Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. De ahí es que viene la palabra judíos, porque básicamente eran de Judá. Cualquiera que quiera decir algo, está el micrófono, lean allí. Simplemente levante la mano para que pueda hablar lo que quiera decir. Según la historia, 10 tribus quedaron en el reino del norte, y la tribu de Judá y Benjamín y media tribu de Benjamín quedaron en el sur. En el año 721 a.C., el reino del norte, después de toda una trayectoria con reyes, realmente la mayoría de ellos malvados, es invadida por los asirios y llevada al exilio. La costumbre en ese entonces de los reyes que conquistaban a otras naciones para desarmarlas era justamente sacarlos de su tierra y llevarlos a una tierra desconocida, nueva para ellos. Con ellos desarmaban su cultura, su religión y los sometían totalmente. De ahí, justamente de todo ese tiempo tan particular que le tocó vivir a Israel, es donde aparecen profetas que ustedes van a encontrar en la Biblia, algunos libros como el libro de Isaías, Miqueas, Joel, Amós y Oseas, entre otros. Son libros que hablan de profetas que vinieron en ese tiempo a advertirle al pueblo de que estaban yendo mal, que las cosas que estaban haciendo no estaban bien. El reino del norte, como digo, en el año 721 a.C. es invadido por los asirios y sometido por los asirios. El reino del sur, el reino de Judá y Benjamín, sobrevivió algunos años más que nada porque había entre los reyes que lo gobernaron, había algunos que estaban haciendo la voluntad de Dios. Uno de ellos mencionamos, uno de ellos se llamaba Josafat, del cual leímos un poco la historia. Después hubo otro más, también conocido, Ezequías, pero después en general los reyes no hicieron las cosas bien y el pueblo se olvidó absolutamente de Dios. Y eso vamos a leer, por eso terminando el capítulo de Segunda Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 11, vamos a leer, por así decir, los últimos días del reino de Judá. Dice ahí, Sedequías, que fue el último rey de Judá, tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor. No se humilló ante el profeta Jeremías. Acá aparece Jeremías, el famoso profeta. Tuvo un papel muy importante tratando de advertir al pueblo sobre que si no se volvían de sus malas acciones y costumbres, iban a ser eliminados. Y no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Y además
se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad por estar sometido Sedequías, el pueblo, el reino de Judá, a Nabucodonosor, le debía pleitesía. Obviamente ya las cosas estaban mal allí, ¿no? Pero por lo menos tenía que haber seguido obedeciendo a Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Acá se destaca esta característica que fue tan frecuente y que a veces es frecuente también en nosotros. Ser terco. La palabra terco es una palabra muy fuerte, ¿eh? Significa que soy un necio, un obstinado, que a pesar de que Dios me advierte, de que otros me advierten, yo sigo y continúo haciendo lo que creo que debo hacer y no escucho a nadie. Y dice Sedequías, no quiso volverse al Señor. Muy, muy fuerte esto. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. El templo de Jerusalén, ¿quién lo construyó? ¿Se acuerdan? Salomón. Según la historia, fue el templo más lujoso del cual se recuerda. Fue un templo que se construyó realmente, estaba forrado en oro, por así decirlo. Sus utensilios eran de oro. Salomón había tenido, por lo menos en su primera época, la virtud de haber podido hacer progresar a su país. Después de David, como ustedes recordarán, el mayor rey que tuvo Israel, el de Israel que estaba unido en ese entonces, no había reino del norte y reino del sur, había un solo reino. El hijo de David fue Salomón. Él siguió adelante, construyó el templo que su padre no había podido construir. Después la vida de Salomón fue declinando, se fue contaminando Salomón. Y cuando él muere, lo hereda su hijo Roboam, muchacho joven, terco y obstinado, que cuando llegó el momento de saber cómo iba a tener que gobernar, en vez de escuchar a los ancianos, a la gente mayor, decidió escuchar a sus compañeros y amigos jóvenes. Y así fue como el reino que estaba unido finalmente se divide, porque Roboam no tuvo la sabiduría de continuar gobernando como debería haberlo hecho. Sigue diciendo el versículo 15, por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Qué parecido a nuestro tiempo. Qué parecido a nuestro tiempo. Cuando de golpe nos damos cuenta que hay tantas cosas que están mal, y Dios manda profetas, Dios manda hombres y mujeres para invitar al pueblo a que cambie, y el pueblo no cambia. Por fin, dice, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Yo quiero decir, a veces nos cuesta algunos pasajes de las Escrituras entender algunas partes de la historia, pero nosotros debemos entender que Dios tiene su tiempo, Dios tiene paciencia, pero llega el momento en que Dios comienza a ejecutar sus juicios. Y esto es lo que ocurrió aquí con el pueblo del reino del sur, con Judá.
Dios les advirtió, Dios les dijo que no siguieran en sus caminos, pero tanto el rey como el pueblo y los religiosos de su tiempo, todos ellos decidieron seguir adelante con sus ritos y costumbres, malas costumbres, y se reían y se burlaban de aquellos que venían a corregirlos. Así fue que Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, ataca primeramente a Jerusalén alrededor del año 600 antes de Cristo. Y en una segunda invasión, 10 años después, destruye la ciudad de Jerusalén, el templo y las murallas. Esto fue la peor cosa que podía pasarle a Judá. Y sigue diciendo, a los que se salvaron de la muerte, porque Nabucodonosor arrasó con todo Jerusalén, a los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia. Y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Todo esto estaba profetizado. Jeremías lo advirtió, pero el pueblo no quiso hacer caso. Jerusalén quedó desolada, es decir, quedaron muy pocas personas allí durante aproximadamente 70 años. Y en el año 538 a.C. comienza su reconstrucción, pero no por iniciativa de los judíos, sino porque aparece un personaje totalmente extraño. ¿Alguien sabía quién fue? Ciro. ¿Quién era Ciro? Rey de Media y Persia. ¿Qué había hecho Ciro? ¿Cómo había llegado hasta allí Ciro? Bueno, Ciro había derrotado a los babilonios y a los asirios, y él se convirtió en el rey de Persia, que en ese entonces era como decir el Biden de este mundo, ¿no? Es decir, la mayor potencia que había en ese momento era el rey de Persia. El reino, no había más. ¿Cómo, Carlos? ¿Por qué no Putin? Dice Carlos. Tienes razón, ¿por qué no Putin? Bueno, cualquiera de los dos, no sé cuál es mejor de los dos. Ok, así que aparece Ciro, rey, no es judío Ciro. Y entonces aparece ahí en el libro de Esdras, este primer capítulo, versículo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. ¿Cuál era la palabra? Que a los 70 años Jerusalén iba a volver a ser construida. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Fíjense qué interesante esto. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor, su Dios, lo acompañe. Miren qué hombre consciente. ¿Quién me dio todo lo que tengo? Dijo. El Señor del cielo. Yo no lo conozco muy bien, pero Él me lo dio. Así que, y yo digo, ¿por qué le fue a decir a Ciro que construyera un templo? Antes se le había dicho a David, ¿no? Que David dijo, no, yo no puedo porque tengo las manos llenas de sangre, y lo hizo Salomón. ¿Por qué no elegía a otro del pueblo? No, eligió a Ciro. ¿Será que no había encontrado a nadie capaz de encomendarle a alguien que tuviera la fortaleza, la entereza y la humildad
para construir este templo. Evidentemente, Ciro fue un regalo de Dios para el pueblo judío. Conocer esta parte de la historia, de lo que estamos leyendo, estamos hablando del año 538 a.C., nos lleva, vuelvo a decir, a entender las palabras de los profetas. Por eso cuando lean los profetas, si la leen a la luz de todo esto que vamos a ver, algunas cosas van a ser más claras. Los profetas como Jeremías, Miqueas, Joel, como dijimos, Amós, Oseas, y otros que hablaron en este tiempo. Y también vamos a entender a los libros de Esdras y Nehemías. En nuestras Biblias, Esdras y Nehemías son dos libros separados, pero en realidad originalmente eran un solo libro. Y por eso vamos a ver, por supuesto no hoy, sino que esto es una pequeña introducción, vamos a ver cómo vamos a tener que pasar de una parte de Esdras a leer algo de Nehemías, porque si no, no vamos a entender bien de lo que estamos hablando. Así que nos encontramos, yo digo otra vez, como en el caso de Josafat, con personajes reales. Estas personas de quienes vamos a hablar y estamos hablando no son una leyenda, no son una fantasía, es una realidad. Ha quedado en la historia, en los encuentros arqueológicos, han quedado grabados en diferentes formas la existencia de todos estos personajes reales. A todas estas personas que vamos a ir viendo se les dio una tarea única. Vuelvo a decir, estos dos libros de Esdras y Nehemías, ojalá podamos apreciarlos en su debida dimensión. Les dieron la tarea de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué era importante eso? Porque el templo era el centro, en ese entonces, del culto a Dios. Esa era la razón de la importancia de esta reconstrucción que tenía que producirse. Reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, significa reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Una identidad que se había perdido justamente porque habían sido llevados al destierro. Se les había tratado, como digo, la táctica era hacerles destruirlos. La misma que ahora. La misma que ahora, destruir. La cultura de nuestro tiempo intenta destruir, primeramente, ¿qué cosa? La familia. No tengan duda que el primer objetivo destructivo de esta cultura, de este tiempo, es destruir la familia. Es hacernos perder la noción de lo que es un matrimonio, hacernos perder la noción de que es una familia, de cuál es el cuidado por los hijos, qué tenemos que hacer, y qué tenemos que hacer no solo cuando tenemos hijos, qué tenemos que hacer cuando llegue el tiempo de la vejez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros viejos? Disculpen el término, yo no soy viejo todavía, pero cuando me llegue, ¿qué tenemos que hacer con los viejos? Tenemos que cuidarlos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros esposos o nuestras esposas cuando Dios sabrá cada uno, cuando alguno pierda alguna de sus capacidades? ¿La vamos a cambiar por otra o la vamos a acompañar? Mira, eso es un desafío. ¿Qué van a hacer los hijos con los padres? ¿Se van a olvidar de ellos para hacer su vida? ¿Qué van a hacer los padres con los hijos cuando estén mal? ¿Lo van a dejar? No, no podemos hacer eso. Eso es destructivo y no podemos hacerlo. El trabajo de Esdras y Nehemías fue reconstruir el templo y la ciudad, porque cuando ellos recuperaran la ciudad y el templo, volverían a sentirse judíos. Nosotros también necesitamos a veces recuperar nuestra identidad, saber quiénes somos. Como digo, como en esta historia, esta reconstrucción ha sido tomada como ejemplo dentro del cristianismo muchas veces.
cada vez que llega un tiempo en que la iglesia entra en un periodo de crisis, en un periodo en que parece que las cosas no están funcionando bien, que hemos perdido cosas, muchas veces volvemos a estos dos libros porque nos dan un ejemplo de cómo comenzar a reconstruir el templo. No es ya el templo de Jerusalén, sino el templo que es la vida de la iglesia. En esta reconstrucción que vamos a ver en estos libros nos vamos a encontrar con varios protagonistas, algunos anónimos, hombres y mujeres, los cuales no tenemos su nombre, otros sí, y fundamentalmente están estos dos hombres, Esdras y Nehemías, hombres diferentes, con diferentes temperamentos, diferentes roles, pero ambos imprescindibles para llevar adelante este trabajo de restauración y reconstrucción. Hoy no estamos abocados a reconstruir templos, Es decir, no se preocupen, tenemos un lugar, me acuerdo siempre, Orville, cuando nuestros primeros encuentros por muchos años fueron en lugares no demasiado agradables. Comenzamos en una casa de familia y después nos trasladamos, galpones, lugares que tenían muy poco de agradable, muchos de ellos, la mayoría, alquilábamos. Y Orville decía, es bueno tener un lugar grande y feo para adorar a Dios. Porque no nos fijamos en las cosas lindas que tenemos alrededor, nos fijamos, nuestro corazón está metido en el Señor. Así que no vamos a reconstruir la iglesia, no vamos a hacer un templo en ninguna parte, creo que ya con Roque no tenemos más ganas de reconstruir nada. Lo único que hicimos es colaborar con esta escuela y muchos de ustedes hicieron muchos trabajos, esta escuela se levantó en base al trabajo de muchos. Hoy ya no necesitamos, contratamos, pero en ese entonces éramos nosotros los que veníamos a trabajar para que este lugar fuera un lugar decente donde pudiéramos estar. No vamos a reconstruir iglesias, pero queremos de alguna manera reconsiderar cómo reconstruir algunas cosas que se pueden haber arruinado, algunas cosas que necesitamos recuperar. ¿Por dónde empezamos? Esdras, capítulo 3, versículo 2. Yo quisiera que prestáramos atención a este pasaje. Entonces Josué, acá aparece un personaje con nombre, hijo de Josadac con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, nunca le pongan Zorobabel tampoco a un hijo, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Esta era la gente que después de que Ciro había dicho, bueno, judíos, vuelvan a su tierra, construyan el templo del Señor. Luego que ocurre esto, la gente empieza a volver. Y entre ellos, en esta primera oleada, llegan estos dos hombres, Jesuá y Zorobabel. Uno, ¿quién era? Perfecto. ¿Y qué era este? ¿Era hijo de qué? La familia de Josué, ¿qué era? Sacerdotes. Era la parte religiosa buena que había quedado. ¿Y Zorobabel qué era?
Zorobabel no era nada. Era un secular, diríamos hoy. Fuerte, Carlos. Colaborador. No era un religioso, era un colaborador. Entusiasta el tipo. Dos hombres entusiastas. Dos hombres decididos. Vamos a reconstruir el templo. Bárbaro. ¿Qué empezaron a hacer? ¿Cómo empezaron la reconstrucción? Fuerte. El altar. Prestaron atención. No reconstruyeron el edificio. No empezamos como empezamos nosotros, que es lo normal. Vamos a hacer una casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Los cimientos. Después de los cimientos, No estaban. Bueno, hay partes, sí, pero después dice que tuvieron que construirlos. No empezaron por los cimientos o a revisar, empezaron por el altar. Es como si nosotros empezáramos a hacer una casa poniendo la estufa. Y después, alrededor de la estufa, ponemos la casa. Loco. No, pero ellos dijeron, lo primero que tenemos que empezar a hacer es el altar. ¿Están de acuerdo? La reconstrucción del templo comienza por el altar. Altar de los sacrificios. ¿Para qué querían ellos tener el altar? Para holocaustos, es decir, querían el altar para llevar sus ofrendas y holocaustos al Señor. Los holocaustos no eran cualquier cosa. ¿Qué eran? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. Dijo, antes de hacer cualquier cosa, hagamos el altar y llevemos lo mejor de nosotros. No importa que no tengamos todavía nuestras casas terminadas, no importa que no tengamos algunas cosas que nos consideramos necesarias, pero lo primero es el altar y que llevemos allí diariamente nuestras ofrendas. ¿Se entiende? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué venimos a hacer nosotros cada domingo acá? A adorar, a rendir culto. No tenemos un altar, pero el espíritu debería ser el mismo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, no muerta. No agarren la primera gallina muerta que está por ahí, tráiganla. No, ustedes son la ofrenda. Santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿A qué venimos cada domingo? Venimos a presentarnos nosotros mismos delante de Dios. Con todo lo que hemos vivido en esta semana. Estoy seguro
que todos nosotros hemos tenido esta semana experiencias difíciles o no tanto, o dispares diría más que difíciles. Algunos habrán tenido grandes alegrías, otros habrán tenido tristeza, otros no saben dónde están parados. Hemos acumulado a lo largo de esta semana nuestras cosas, nuestro paquetito de triunfos y derrotas, de éxitos y fracasos. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Hacer un lindo paquete, una linda ofrenda y traerlas al altar del holocausto, a que se queme. Porque ni el éxito es cierto, ni el fracaso tampoco. Como alguien dijo muy bien, me gustó la frase, éxito y fracaso son dos impostores. Ninguno dice la verdad. El éxito te dice que pudiste, que sos vos. Mentira. Mentira, ha sido solo la gracia de Dios. El fracaso te dice no servís para nada. Mentira también. Sos una criatura, un hijo del Señor, bendecido. No eres cualquier cosa. No podemos resignarnos a eso. Somos válidos delante de Dios, somos valiosos delante del Señor. Así que, primera cosa, este altar, que no está aquí, pero que deberíamos hacer, cada semana deberíamos traer nuestras vidas delante del Señor. Y a lo mejor es ocasión de cantar y saltar y bailar, porque estamos tan agradecidos. Pero también puede haber ocasiones en que tendremos que llorar. No nos gusta llorar, ¿no es cierto? No nos gusta. Pero quizás alguna vez tengamos que hacerlo. No nos ponemos de rodillas nunca acá. Y no deberíamos hacerlo simplemente para hacer un acto teatral. Pero si en algún momento Dios nos lleva a llorar, lloremos. Traemos nuestra ofrenda al altar. Señor, esto es lo que tengo. Y quiero que vos con tu fuego lo quemes y termines con esto. Pero dice también este pasaje que estamos leyendo, que somos ofrendas ¿cómo? ¿Muertas o vivas? Vivas. Y si somos ofrendas vivas es que hay algo que podemos hacer. Y es que podemos cambiar, ofrendarnos en un cambio para hacer todo aquello que el Señor nos pide que hagamos. Nuestra ofrenda viva se manifiesta en nuestra intención de cambiar toda conducta errónea. ¿Ustedes tienen conducta errónea o siempre todo sale bien? ¿Se equivocan? ¿Pecan ustedes? Somos una comunidad de pecadores perdonados, hechos libres y limpios delante de Dios. Somos pecadores. Nuestra ofrenda a Dios debe manifestarse en nuestra intención de cambiar toda conducta errónea para llegar a conocer la voluntad de Dios, que es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es grata y es perfecta. Pero fíjense, si yo no logro entender que mi ofrenda a Dios es la intención de cambio, no estoy trayendo nada al altar del Señor. No tengo ninguna ofrenda que traer. No tengo nada. Yo me pregunto, ¿se renueva
Cada vez que venimos a dar culto a Dios, nuestro deseo de revisar y confrontar la forma en que vivimos el día a día. Yo aspiro a que cada uno de nosotros, después de salir de aquí, nos vamos con inquietudes, con preguntas, con decir, Señor, hoy me hablaste, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y no se preocupen, todos tenemos que cambiar, ¿eh? Todos tenemos que cambiar. Pero tengo que ser consciente. Señor, esa es mi ofrenda. Él dice acá, Pablo dice acá que cambiemos nuestra manera de pensar. Estos versículos creo que ya lo sabemos de memoria. A veces digo otra vez, volvemos al mismo. Sí, pero porque esta es la esencia del Evangelio. Tengo que cambiar. Queridos, no sé cuántos años tenés. A ver quién es el mayor. No, acá el mayor de todos es, ahí tenemos a Beatriz, a Elsa, le señalo a Ángel porque se me va a enojar Angelito. No se va a enojar. Pero todos nosotros que ya somos grandes, tenemos que cambiar. ¿Tenemos que cambiar todavía? ¿O ya llegó el momento que no hace falta que cambiemos? Tenemos que cambiar. Esa es nuestra ofrenda, queridos. Esa es nuestra ofrenda viva. Solo una vez que los judíos estuvieron en condiciones de tener el altar de los holocaustos, donde hacer sus holocaustos, solo en ese momento empezaron a echar los cimientos. Dice en Esdras capítulo 3, fíjense, cuando los constructores, este pasaje es interesante, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, cuando empezaron ahora vamos a edificar el templo, llegaron los sacerdotes. Fíjense qué lindo, yo me imaginé un poquito lo que debía hacer esto, ¿no? Llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus platillos. Esto se estaba poniendo interesante. Iba a haber una fiesta, una celebración. Las trompetas eran trompetas en serio y los platillos seguro que eran platillos en serio. Y Asaf era el mejor de los músicos, que según registro del Antiguo Testamento, esto se iba a poner interesante. Para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel, todos daban gracias al Señor. Y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Ahí lo cantamos un poco diferente, pero tenemos este coro por ahí. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Era una fiesta. Estaban los gritos pelados. Estaban aclamando al Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto. Pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Me hubiera gustado estar ahí. ¿A ustedes no? ¡Qué espectáculo! Jóvenes y viejos. Unos lloraban y otros reían. ¿Por qué? Porque estaban felices, agradecidos. Interesante, los viejos se acordaban de lo que habían visto. Y los jóvenes
estaban contentos porque decían, bueno, otra vez comenzamos a hacer pueblo, pero no tenían memoria de lo que había sido el templo. Pero ambos festejaban al Señor. Yo quiero decir, si los músicos pueden ir viniendo. El otro día, un joven con quien a veces converso y le cuento de vez en cuando todo lo que nosotros vivimos en un tiempo por la gracia de Dios. Y a veces le he mostrado algunas fotografías de muchos años atrás. Y él me dijo, quiero que me hables de ese tiempo. Porque yo también quiero vivir eso. Pero háblame, contame, me hace bien. Y yo creo que, queridos, estamos en un tiempo de mucha expectativa. Sinceramente yo tengo expectativa. Creo que tenemos una generación nueva que espero que esté buscando al Señor con todo su corazón. Y nosotros, los que somos más grandes, tenemos que ayudarles de alguna manera a eso, que estén buscando al Señor. Y que sepamos que lo que por la gracia de Dios alguna vez se nos concedió vivir, no es para algunos nada más, sino es para todos aquellos que con todo su corazón estén buscando al Señor. Y entonces ahí los viejos y los jóvenes podremos reírnos y llorar y saltar y cantar. Todo lo que vivimos hoy en el tiempo de alabanza, creo que, como bien dijo Roque, sería lindo seguir más, porque alabamos a Dios con sentido, alabamos a Dios porque Él ha sido bueno, alabamos a Dios porque le estamos agradecidos, alabamos a Dios porque a pesar de las pruebas sabemos que Él está con nosotros. Amén. Así que vamos a alegrarnos, vamos a bendecir al Señor, vamos a permitirnos, darnos el desafío de vivir un tiempo diferente en medio de las crisis, en medio de las dificultades. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros bendecimos al Dios de los cielos, al Dios de los cielos, que hasta un pagano como Ciro reconoció y se humilló delante de él. Que el Señor les acompañe.